No olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte al día con nuestras últimas historias. Todo empezó de forma tan inocente, como suelen ocurrir estas cosas. Solo una simple cena. Mi marido Tom había invitado a su viejo amigo de la universidad, David. Tom había estado emocionado toda la semana, rememorando sus escapadas de juventud, el tipo de historias que te hacen reír incluso si las has oído una docena de veces. David estaba en la ciudad por una conferencia, una visita rara desde que vivía en la costa opuesta. Lo había conocido un par de veces a lo largo de los años, normalmente en reuniones más grandes, bodas, ese tipo de cosas. Siempre era agradable, quizás un poco reservado, pero con una sonrisa amable y unos ojos inteligentes. Nada, absolutamente nada, me preparó para aquella noche. Nuestra casa, la que Tom y yo habíamos cuidado con cariño durante 30 años de matrimonio, se sentía cálida y acogedora mientras yo daba los últimos toques a la cena. El aroma del pollo asado y el romero llenaba el aire, mezclándose con el aroma más suave y dulce del pastel de manzana que se enfriaba en la encimera. Siempre había encontrado consuelo en estos rituales domésticos, el ritmo de picar verduras, el calor del horno, la creación de una comida para compartir. Era mi manera de mostrar amor, de crear un refugio. Poco sabía yo que este refugio cuidadosamente construido estaba a punto de ser puesto a prueba, digamos. Tom ya estaba en el salón con David cuando fui a llamarlos a la mesa. Las risas flotaban por el pasillo, la de Tom estruendosa y familiar, y la de David un sonido más suave y mesurado. Cuando entré, David se levantó educadamente. Era un hombre alto, más delgado de lo que recordaba, con mechones de gris en las sienes que no estaban allí la última vez que lo vi. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, un azul profundo y reflexivo que parecía ver más de lo que uno dejaba entrever. «Sara», dijo, con su voz de barítono suave. «Todo huele maravilloso. Gracias por invitarme». «Es un placer nuestro, David», respondí, ofreciéndole una sonrisa cálida. «Tom ha estado deseando esto toda la semana». La cena empezó como cualquier otra. Tom, bendito sea su corazón, dominó la conversación al principio, contando viejas historias, David asintiendo y añadiendo un detalle aquí y allá. Yo escuchaba, interrumpiendo de vez en cuando, disfrutando de la camaradería. Siempre había amado la naturaleza fácil de Tom, su capacidad para conectar con la gente. Pero a medida que avanzaba la comida, empecé a notar algo diferente en David. O quizás estaba notando a David de forma diferente. Tenía una forma de escuchar, una quietud en el que resultaba bastante cautivadora. Cuando hablaba, sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, eran perspicaces. Hacía preguntas, no solo indagaciones educadas, sino preguntas que te hacían pausar y pensar. Me preguntó sobre mi pintura, una pasión que había redescubierto después de que los hijos se fueran a la universidad. Tom probablemente se lo había mencionado. Me encontré hablando de mi pequeño estudio, de la forma en que la luz caía por las mañanas, de la frustración y la alegría de intentar capturar una emoción en el lienzo. Él escuchaba, realmente escuchaba, con su mirada firme y alentadora. No era el típico asentimiento educado. Parecía que entendía los matices, las partes no dichas entre las palabras. Tom, mientras tanto, estaba felizmente comiendo su segunda porción de pastel, interrumpiendo de vez en cuando con un orgulloso: «Es realmente buena, ¿sabes? Tiene un verdadero ojo para ello». Fue sutil al principio, este cambio en la atmósfera de la noche, como la presión del aire que cambia antes de una tormenta que aún no se ve. La conversación se desvió de los bulliciosos recuerdos de la universidad hacia territorios más personales. Hablamos de la vida, de los caminos tomados y no tomados, de las pequeñas alegrías y las quietas decepciones que componen una vida. Tom, todavía alegre, contribuía, pero cada vez más el diálogo se sentía más centrado entre David y yo. No de una manera excluyente. Tom estaba allí mismo. Pero la conexión, la corriente de comprensión, parecía fluir con más fuerza entre David y yo. Era desconcertante. Y si soy completamente honesta conmigo misma, un poco estimulante. No había sentido ese tipo de chispa intelectual, esa sensación de ser realmente vista, en mucho tiempo. No es que Tom no fuera un marido maravilloso. Era constante y amoroso. Pero nuestras conversaciones se habían asentado en un ritmo cómodo, predecible como un sillón bien usado. Esto se sentía nuevo. La pesadilla, como he llegado a llamarla,
no se anunció con un estallido. Se infiltró, disfrazada de genuina curiosidad, de una vulnerabilidad compartida. David empezó a hablar de su propia vida, de su trabajo como arquitecto, pero también de una pérdida reciente que había experimentado, la muerte de su hermana. Habló con un dolor silencioso que resonó profundamente en mí. Yo había perdido a mi propio hermano años atrás, y el dolor, aunque atenuado por el tiempo, seguía siendo parte de mí. Hablamos del duelo, no en tonos apagados e incómodos, sino abiertamente explorando su extraño paisaje. Tom, normalmente tan hábil navegando por las aguas emocionales, parecía un poco fuera de su elemento. Escuchaba, con expresión comprensiva, pero no se unía del todo a ese hilo particular de la conversación. Rellenaba las copas de vino, recogía algunos platos, sus movimientos un poco demasiado deliberados, quizás. Fue cuando David me miró, sus ojos azules conteniendo una emoción cruda y desprotegida, y dijo: «Tú lo entiendes, ¿verdad, Sara, lo que es llevar ese espacio dentro de ti?» Que el primer verdadero temblor de inquietud recorrió mi cuerpo. No eran solo sus palabras, sino la intensidad detrás de ellas, la sensación de que estaba mirando directamente a una parte de mi alma que rara vez exponía. Solo asentí, incapaz de hablar por un momento, con un nudo formándose en mi garganta. El calor del comedor de repente se sintió cargado, el aire espeso de cosas no dichas. La simple cena ya no era simple. Se estaba convirtiendo en algo completamente distinto, algo que aún no podía nombrar, pero sabía con una certeza escalofriante que la noche estaba lejos de terminar, y que cambiaría las cosas. La sutil tensión había encontrado ahora una voz, y me estaba hablando directamente a mí. Mientras empezaba a recoger el resto de los platos, mis manos temblaban ligeramente. Tom estaba contando una anécdota sobre un viaje de pesca, intentando aligerar el ambiente, quizás, o tal vez genuinamente no había registrado el cambio tan profundamente como yo. Pero la mirada de David se detuvo en mí un momento más antes de volver hacia Tom, con una sonrisa educada en el rostro. Fue como si se hubiera levantado brevemente un telón, revelando un escenario oculto, y luego hubiera caído de nuevo con la misma rapidez, pero yo lo había visto, y no podía dejar de verlo. El pastel de manzana estaba a medio comer, su dulzura un contraste marcado con el sabor complejo y ligeramente amargo que empezaba a formarse en mi boca. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Y por qué sentía una extraña mezcla de miedo y una anticipación casi prohibida? La pesadilla aún no había comenzado de verdad, pero el escenario ciertamente se estaba preparando. La noche avanzó, y los tres nos trasladamos de nuevo al salón. Tom, quizás sintiendo mi anterior inquietud, cansado de una larga semana, empezó a bostezar con más frecuencia. Siempre había sido madrugador. Hizo un par de intentos de volver a involucrar a David en una conversación más ligera, deportes, política, lo habitual, pero la profunda resonancia de nuestra discusión anterior parecía persistir en el aire, haciendo que la conversación trivial se sintiera casi insignificante. David era educado, receptivo, pero su atención, sentía yo, seguía volviendo hacia mí. No de una manera abierta o inapropiada, pero había una conciencia allí, un reconocimiento silencioso del espacio emocional que habíamos compartido brevemente. Me encontré observándolo más de cerca, la forma en que sus manos se movían cuando hablaba, el leve ceño en su frente cuando consideraba un pensamiento. Había una intensidad silenciosa en el que era a la vez atractiva y, si soy honesta, un poco inquietante. No es que me atrajera en un sentido convencional, o al menos no me permitía enmarcarlo de esa manera. Era más una sensación de reconocimiento, como si una parte de mí de la que no había sido conscientemente consciente estuviera siendo llamada. Tom, bendito sea, finalmente anunció que se iba a la cama. Ustedes dos continúen, dijo con un gran bostezo, dando una palmada en el hombro a David. No dejes que este viejo te impida ponerse al día como corresponde. Sara, no te quedes despierta hasta muy tarde. Te quiero. Me besó la frente, un gesto familiar y reconfortante, y luego subió las escaleras. En el momento en que el sonido de sus pasos se desvaneció, la atmósfera en el salón cambió. Se volvió más silenciosa, más cargada. El silencio que descendió no estaba vacío. Estaba lleno de lo no dicho. Me ocupé innecesariamente reorganizando los cojines del sofá. ¿Quieres otro café, David?, pregunté, con mi voz sonando un poco demasiado alegre, un poco demasiado forzada a mis propios oídos. Él negó con la cabeza lentamente, con los ojos fijos en mí. No, gracias, Sara.
Estoy bien. Hizo una pausa y luego añadió: Tom es un buen hombre. Tenéis una vida encantadora aquí. Era una afirmación simple, y sin embargo flotaba en el aire pesada de implicaciones. ¿Estaba contrastándola con su propia vida? ¿O había algo más que intentaba decir? Sí, lo es, respondí suavemente. Hemos tenido mucha suerte. Pero incluso mientras decía las palabras, se sentían incompletas. Afortunados, sí, contentos, en su mayor parte. Pero había una parte de mí que anhelaba algo más, algo diferente, una profundidad de conexión que no había realizado que faltaba. Eran pensamientos peligrosos, pensamientos que no me había atrevido a entretener durante años. David pareció percibir mi deriva interna. Afortunado no siempre significa fácil, ¿verdad? Dijo, con su voz suave. O completamente satisfactorio, quizás. Se me cortó la respiración. Era como si hubiera alcanzado mi mente y arrancado un pensamiento que ni siquiera yo misma había formulado del todo. ¿Cómo podía saberlo? ¿O estaba proyectando mis propios sentimientos en sus palabras? Este fue el momento, creo, en que la simple cena realmente comenzó su transformación en algo más. La cortesía seguía allí, pero debajo de ella estaba empezando una conversación diferente, una mucho más personal, mucho más peligrosa. Sentí un temblor de miedo, un instinto primitivo de retirarme a la seguridad, a lo familiar. Pero también había un tirón, una curiosidad, un deseo de entender qué estaba pasando tanto en él como dentro de mí. No se había acercado. No había dicho nada inapropiado, y sin embargo la intimidad en la habitación era palpable, casi sofocante. Era una intimidad de pensamientos compartidos, de comprensión no dicha, y era más inquietante que cualquier avance físico. La pesadilla que estaba empezando a entender no iba a tratar de monstruos o caos. Iba a tratar de confrontar verdades sobre las complejidades del corazón humano, sobre los caminos inesperados por los que la vida puede llevarte, incluso cuando crees que estás a salvo en un camino bien transitado. Y mientras estaba sentada allí frente a David, el silencio estirándose entre nosotros, supe que estaba al borde de salirme de ese camino. Se inclinó ligeramente hacia adelante, no de forma invasiva, sino como para cerrar una pequeña porción de la distancia cuidadosamente mantenida entre nosotros. Sara, comenzó, con su voz baja, casi un susurro, ¿puedo ser completamente honesto contigo? Algo que probablemente no debería decir, pero... Dudó, buscando mi rostro, quizás permiso, quizás una señal de que no estaba a punto de huir. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Qué iba a decir? Una parte de mí quería detenerlo, reírme, cambiar de tema, fingir que esto no estaba ocurriendo. Pero otra parte, una parte más fuerte e insistente, necesitaba saber. Simplemente asentí, un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero fue suficiente. El aire crepitó. La pesadilla estaba a punto de recibir palabras. Cuando Tom habla de ti, continuó David, con su mirada inquebrantable. Habla de tu amabilidad, tu lealtad, tus talentos. Y tiene razón. Veo todo eso. Hizo una pausa y contuve la respiración. Pero lo que también veo, Sara, es una sordera, una soledad casi, que reconozco. Una especie de búsqueda. Y no creo que él la vea. O si lo hace, no la entiende. Mi mente dio vueltas, soledad, búsqueda. ¿Era yo tan transparente, o era él simplemente un hombre increíblemente perspicaz? O un pensamiento más cínico parpadeó. ¿Era simplemente muy hábil haciendo que las mujeres se sintieran comprendidas? Pero su sinceridad se sentía genuina, abrumadoramente genuina. La crudeza en sus ojos cuando hablaba de la muerte de su hermana, eso no podía haber sido fingido. Yo, no sé qué decir. Logré articular, con la voz apenas audible. La habitación de repente se sintió muy pequeña, las lámparas cuidadosamente elegidas proyectando largas sombras danzantes que parecían reflejar el tumulto dentro de mí. No estaba acusando a Tom de negligencia ni nada por el estilo. Era más matizado, una observación sobre las diferentes capas de una persona, y como a veces incluso aquellos más cercanos a nosotros solo ven la superficie. O quizás ven lo que quieren ver. Lo que les hace sentir cómodos. No tienes que decir nada, respondió David con suavidad. Solo, sentí una conexión contigo esta noche, Sara. Una real, más allá de las cortesías sociales.
Más allá de ser simplemente la esposa de Tom y el amigo de Tom. ¿Lo sentiste? ¿Sentiste algo así? Ahí estaba. La pregunta que colgaba en el aire como un cable vivo. ¿Lo sentí? Por supuesto que lo sentí. Era un sentimiento aterrador, estimulante y confuso que había estado creciendo toda la noche. Negarlo sería una mentira, no solo a él, sino a mí misma. Pero admitirlo, ¿qué significaría eso? ¿A dónde llevaría? Este era el precipicio. Este era el momento en que la pesadilla empezaba a tomar forma, no como un horror repentino, sino como una lenta y creciente realización de que mi mundo cuidadosamente ordenado se estaba inclinando sobre su eje. La parte consensuada de esta experiencia inesperada se estaba formando aquí, en el reconocimiento mutuo de una conexión. La profundidad emocional ya era profunda. Mi descubrimiento personal estaba entrando en plena marcha. Tomé una respiración lenta y deliberada, intentando estabilizarme. El reloj de pie del pasillo ticaba ruidosamente. Cada tic un recordatorio del tiempo que pasaba, de momentos que podían cambiarlo todo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? La simple cena era un recuerdo lejano. Esto era algo completamente distinto, y yo estaba justo en medio de ello, sin un camino claro hacia adelante, solo una sensación de cambio monumental inminente. Finalmente encontré su mirada, la mía reflejando una mezcla de miedo y una verdad naciente e innegable. Sí, susurré, la palabra apenas escapando de mis labios. Sí, David, yo también lo sentí. En el momento en que lo dije, una ola de algo parecido al alivio me invadió, seguida rápidamente por una nueva oleada de pánico. Ya no había vuelta atrás. La admisión estaba fuera, colgando entre nosotros, potente e innegable. David no sonrió, pero su expresión se suavizó, un destello de comprensión, quizás incluso de vulnerabilidad, en sus ojos. Simplemente asintió, como aceptando una profunda verdad no dicha. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba cargado con el peso de esa admisión compartida. La pesadilla, resultó, no trataba de él ni de alguna amenaza externa. Trataba de la repentina y aterradora realización de mis propios anhelos ocultos, las partes de mí misma que había mantenido encerradas, y la llave inesperada que acababa de girarse. La cena había terminado, pero la verdadera historia, mi historia de un desenlace inesperado y profundamente emocional, apenas estaba comenzando, y ya era mucho más compleja e inquietante que cualquier monstruo debajo de la cama. Era el monstruo interior.